y compartimos. Creo que eso hizo que el archivo aumentara unos 5 megas de menos. Uy, se me olvidó poner esto en silencio. Entonces, quedamos que esto de series es como hacer un coeficientes indeterminados, pero un coeficientes indeterminados al infinito. Entonces llegamos a esto donde teníamos un término que no tenía X, que lo igualamos con el término que no tenía X y llegamos a C2 era igual a 0. Y teníamos que todos estos términos van por X, porque este es K es igual a 1, con X cuadrada, con X cúbica, con X cuarta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos términos tienen que ser 0 porque no a la derecha no hay ningún término con X, no hay ningún término con X cuadrada, etcétera, etcétera, etcétera. Si hubiera un término con X, entonces igualamos solamente ese término y todos los demás los hacemos 0. Si hubiera un infinito de términos, igualaríamos término a término. Por ejemplo, si aquí a la derecha hubiera un coseno de X, tendríamos un infinito de términos y tendríamos que igualar término a término para encontrar la solución, lo cual nos daría una solución infinita. Pero ahí empieza a ver las cuestiones computacionales, que no es cuestión matemática, computacional, por así decirlo, michi michi. En el análisis numérico, lo que van a ver la próxima clase, la próximo semestre, van a encontrarse con lo que se le llama el error de truncamiento. Pero a lo mejor ustedes lo recuerdan de la secundaria que les dicen, ay, el error de truncamiento es que si yo tengo 5.6536, pues yo lo trunco aquí, 5.65, y no me importa que aquí yo tenga, por ejemplo, 5.7, 7.8. Pues no me importa, yo le voy a poner 7.3.65, es como ponerle 3.14, así nada más, sin el 16, que el 16 no nos cuesta nada, pero pues yo voy a poner 3.14 porque se me hizo más fácil. Sí, ese es un error de truncamiento que es, yo no estoy poniendo toda la bola de decimales, yo estoy poniendo nada más un par de decimales. Pero ustedes van a ver el próximo semestre que el error de truncamiento bien computacional se define como que si yo tengo que seno de X es igual a X más X al cubo sobre 3 factorial más X a la quinta sobre 5 factorial más bla, bla, bla. Porque ustedes, ¿cómo creen que las computadoras hacen seno de X, coseno de X? ¿Creen que tienen una tablita? No, lo que hacen las computadoras es esto. Hacen la serie Taylor o la serie de Fourier cuando les convenga. Entonces, o tienen su triangulito programado, no, realmente tienen programado esto. Entonces, lo que hacen es que esto es nada computacionalmente, hacer todas estas cosas, pero pues tienen que truncarla en alguna parte, y eso es lo que hacen. Ya como X a la 7 sobre 7 factorial, bla, 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 ya como hay algunos términos que no son tan predominantes, pues los cortan, pero eso es la fuente del error, de un error. Entonces eso sería un error de truncamiento. Pero ahorita no vamos a tener ese problema porque la mayoría, o por no decir todas, las que vamos a resolver ahorita, son homogéneas. En otras palabras, del lado derecho es igual a 0, entonces se puede utilizar este método tal y como lo estamos haciendo ahorita sin ningún cambio. Pero esa es la advertencia cuando esto no es homogéneo que hay que hacer. Entonces, habíamos llegado a esto. Entonces, vamos a borrar todo, porque se supone que ya esto no se supone, todo esto es de la semana pasada. Vamos a borrar esto y vamos a hacer lo que sigue. Entonces, vamos a borrar lo que no necesitamos. No necesitamos el paso verde. De hecho, el paso verde es auxiliar nada más. No necesitamos el paso rojo
o bueno, sí necesitamos el paso rojo, nada más esta parte. Pero vamos a borrar esto. Vamos a borrar. Ah, de hecho, no, esto es lo que necesitamos de paso rojo. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Y vamos a borrar esto. Entonces tenemos que mi solución, desde que yo la planteé en el paso 2, alrededor del punto ordinario x igual a 0, va a ser esta. De hecho, eso tampoco lo necesitamos. Esto nada más para referencia de dónde salió todo. Ahorita le regresamos su palito y su igual a la acá. Y finalmente, ¿qué es la otra cosa que necesitamos? Necesitamos esto. Pero lo vamos a poner en renglón porque necesitamos 2 columnas ahorita. Bueno, para que podamos hacer 2 columnas ahorita. Ahorita no las necesitamos, pero las tenemos que hacer para lo siguiente. Ok. Listo. Ok. Si se dan cuenta, mucho de nuestro trabajo es borrable, pero a final de cuentas se necesita para llegar a esto. Entonces, una vez más, ¿qué es lo que necesito? Necesito encontrar, tal vez no C1, C0 y C1 no son tan necesarios, pero sí encontrar todas las Cs de acá. Si puedo encontrar estas, bien, pero si no, pues todas las demás. Entonces, ya sé quién es C2, C2 es igual a 0. Me falta saber quién es C3, C4, C5 y aquí al infinito. Para C3 al infinito tengo esta fórmula, la que dijimos que era fórmula de recurrencia. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar este número. Vamos a decir que estamos encontrando Cs. Y voy a evaluar esta fórmula en este número. K igual a 1. Para K igual a 1, ¿qué vamos a tener? Que C, 1 más 2, que es este, es igual a C3. Y esto tiene que ser igual, parece C5. Y esto tiene que ser igual a menos C, aquí 1 menos 1, entre 1 más 2 por 1 más 1, que es también sustituyendo esta K aquí en esta fórmula. Entonces, ¿qué sería igual a menos C0 sobre 2 más 1, 3. 1 más 1, 2. Listo. Podría intentar poner ahí el 3 factorial, pero vamos a dejarlo así por el momento. Entonces, ya que acabé con K igual a 1, vamos a poner aquí la división. Vamos a ir a K igual a 2. Y así hasta que más o menos pueda haber una forma o una fórmula o una forma en cómo pueda ir definiendo cada uno de esos coeficientes. A lo mejor para hacer una sumatoria, y si no puedo, pues nada más para que se vea lo más completo posible mi solución. Ya ahorita técnicamente acabé, pero pues necesito ver, representar la respuesta de una forma un poco más completa. Entonces, C de 2 más 2, que es sustituir el K aquí, ¿cuánto es? Es igual a C4, que es igual a menos C, 2 menos 1, entre 2 más 2
por 2 más 1. Entonces sería menos C1 entre 2 más 2 es 4 y 2 más 1 es 3. Ahora, para acá igual a 3, ¿qué vamos a tener? Que C3 más 2 es igual a C5, que debe ser igual a menos C3 menos 1 entre 3 más 2 por 3 más 1. Entonces, esta que va a ser igual a menos C2 sobre 5 por 4. Pero ojo, aquí ya, de aquí habíamos deducido que C2 era igual a 0. Entonces, esto es igual a 0. Entonces, K igual a 4. Vamos a tener que C4 más 2 es igual a C6, que es igual a menos C4 menos 2 sobre 4 más 2 por 4 más 1. Y este es igual a menos C2, este es 1, perdón, a C3 sobre 3 más 2 por 3 más 1. Y aquí es donde viene la parte recurrente. Menos C3 sobre 3 más 2 es 5 y 3 más 1 es 4. Pero ¿quién es C3? C3 es igual a esto. Entonces yo puedo sustituir aquí esto en lugar de esto. Sería igual a menos C0 sobre 3 por 2 entre 5 por 4. Aplicando la ley de sándwich y menos por menos es más, que vamos a tener que esto es igual a C0 entre 5 por 4 por 3 por 2. ¿Qué hice? Aquí pensé en el anterior, perdón. No es 5 por 4, es 6 por 5. Y vamos a usar más este lado para poder hacer otro aquí. Entonces sería 4 más 2. De hecho, aquí nada más tengo que borrar todo esto. Ya le decía que estaba medio extendido esto. Sería 6 por 5. 6 por 5. 6 por 5. Por eso es que no me animé a poner el factorial, porque aquí necesitaría multiplicar y dividir por un 4 para que tuviera un 4 factorial. Pero empieza a complicárseme aquí la parte de arriba. Pero bueno, después podríamos ver si podemos generar un factorial ahí abajo en lugar de tener toda esta carretada de cosas. Entonces ahora vamos al siguiente, k igual a 5. Para k igual a 5 vamos a tener que c de 5 más 2 es igual a C7, que es igual a menos C5 menos 1 entre 5 más 2 por 5 más 1, que es igual a menos C4 sobre 7 por 6. Y una vez más,
¿Qué va a pasar? Este C4, entonces yo puedo escribir en lugar de C4 esto. Entonces sería igual a menos C1 sobre 4 por 3 sobre 7 por 6. Entonces aquí una vez más yo podría generar el factorial, pero si se dan cuenta tengo que multiplicar y dividir por un 5 y por un 2 que me hacen falta. Tal vez los siguientes sean más fáciles, pero es que el problema es que nos estamos saltando un número por esta cuestión. Entonces por eso va a ser cada vez más complicado generar el factorial que necesitamos. Por eso es que lo voy a dejar así. Menos por menos es más. Entonces sería C1 sobre 7 por 6 por 4 por 3. Y ahora aquí abajo no necesita mucho, pero aquí se va a ver el efecto. ¿Qué va a pasar en K igual a 6? C6 más 2 es igual a C8, que es igual a menos C6 menos 1 sobre 6 más 2 por 6 más 1, que es igual a menos C5 sobre 8 por 7. Pero ya había calculado C5, que era igual a 0. Entonces, esto es igual a 0. ¿Y qué creen que pase en C9? C9 va a depender de C6, que depende de C0. ¿Y qué va a pasar en C10? Pues C10 va a depender de C7, que depende de C1. Y en C11, ¿qué va a pasar? C11 va a depender de C8, que va a ser igual a 0. Entonces, por aquí es lo que se ve que le decimos la recurrencia. Estos dos dependen de las primeras dos constantes. Y estos dos dependen de estos dos. Y los siguientes dos van a depender de estos dos. Y así consecutivamente. Entonces, todos los siguientes van a depender de los anteriores. Como les dije, es como si programáramos un factorial. Al programar un factorial, ¿qué tenemos? Que factorial es una función que se llama a sí misma. Entonces, va acarreando todos los valores anteriores, hasta que llega al 0 factorial, que es igual a 1, y entonces se empieza y hace toda la multiplicación. Pues es algo similar aquí. Por eso se le llama recurrente, porque los siguientes dependen de los anteriores. ¿De acuerdo? Entonces, ya lo único que nos hace falta es sustituir en mi solución. Ahorita Alejo. Bueno, eso lo vamos a hacer ahorita. Entonces, Alejo, un segundo. ¿Alguna duda hasta el momento? No, muy claro. Entonces, vamos. Ninguna duda. Ok. Vamos a borrar esto. Que igual es de la semana pasada. Nada más era para que siguiéramos viendo de dónde salían las cosas. Pero realmente lo importante ahorita va a ser esto. Espero un segundo, nada más. Para los rezagados, nada más dejen que ubique esto un poquito más arriba. Ok, entonces vamos a hacer esto. Uy, ¿qué le pasó? Ahí está. Vamos a llevarnos esta, que es la que necesitamos. Aquí. Esta que necesitamos también acá. Esto que necesitamos también aquí.
esto que necesitamos también acá. Uy, ¿qué hice? Uy, este igual no se necesita. Ahorita lo borramos. De hecho, vamos a borrar todo esto. Esto también lo necesitamos. Con esto. Esto. Y finalmente, esto. Yo normalmente lo que hago es les pido la fórmula de recurrencia, que es lo más importante, y que calculen 2 después de la fórmula, 3, 4 después de la fórmula, que serían C2, C3, C4 y C5 en este caso. Entonces, ya que tenemos las Cs que calculamos, ya podemos borrar esto. Y ahora sí sustituir aquí, en Y. En la Y que habíamos planteado desde el primer paso. Entonces, sería Y es igual C0, ¿lo encontramos? No. Entonces la escribimos como está. C1 la encontramos, no. C2 es 0. C3 es menos C0 sobre 3 por 2 por X al cubo. C4 es menos por sobre 4 por 3 por X a la cuarta, más C5 es 0, más... Nos faltó C3, ¿no? ¿Mandé? Nos faltó C3, ¿no? No, aquí está. Ah, ya, sí. Más, ya este C5, C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6, que es más C0 sobre 6 por 5 por 3 por 2 por X a la sexta, más C1 sobre 7 por 6 por 4 por 3 por X a la séptima, más 0, X a la octava, más y así consecutivamente. Entonces, ya esa es mi solución, pero se ve un poquito fea. Y además, yo puedo ver una cosa. Primero vamos a quitar los ceros, que sabemos que no hacen nada. Otra vez. Más y así consecutivamente. Bueno, los siguientes serían menos y los siguientes dos serían menos y los siguientes dos serían más. Entonces, ya que llegamos a esto, nos damos cuenta de una cosa. Podemos factorizar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este es igual a este C0, este es igual a este C0 y es igual a este C0. Y este C1 es igual a este C1
y es igual a este C1. Entonces podríamos hacer lo siguiente, y es igual a C0 por 1 menos x al cubo sobre 3 por 2 más x a la sexta sobre 6 por 5 por 3 por 2 menos, porque el siguiente iba a ser menos, etcétera, etcétera, etcétera. Más C1 por X, menos X a la cuarta sobre 4 por 3 más X a la séptima sobre 7 por 6 por 4 por 3 menos y así consecutivamente. Entonces tenemos una C0 multiplicando a una serie infinita y una C1 multiplicando a una serie infinita. ¿Pero qué dijimos que eran las series? Al final de cuentas, las series son funciones. Entonces, yo puedo reescribir esto de una forma más abreviada aún. Donde y1 de x es igual a 1 menos x al cubo sobre 3 por 2 más x a la sexta sobre 6 por 5 por 3 por 2 menos y así consecutivamente. Y y2 es igual a x menos x a la cuarta sobre 4 por 3 más x a la séptima sobre 7 por 6 por 4 por 3 menos y así consecutivamente. Entonces ya los separamos en dos series, una serie para C1 y otra serie para C0. Y si se dan cuenta, ya esto nos lleva al mismo terreno que habíamos estado anteriormente. Dos soluciones linealmente independientes. Esta solución y esta solución. Y la combinación lineal de ambas soluciones. Entonces, esta va a ser solución, esta va a ser solución también de la ecuación diferencial. Nada más que está expresada de una forma bastante distinta. Está expresada en términos de una serie de potencias. Si queremos farolear, como se diría coloquialmente, podríamos inclusive cambiar un poco cómo está, expresar estas dos en notación sigma. No es necesario. Pero si quieren que si su familiar, su hermanito, lo que sea, se burló de ustedes porque están haciendo la chicharronera, pueden mostrarle al final del apunte que esto se traduce en lo siguiente: 1 más la sumatoria desde k igual a 1 hasta infinito. ¿Por qué 1? Porque estos sí los puedo meter en una regla, pero este 1 me estorba. Igual aquí, estos los puedo meter en una regla, pero esta X me estorba. Desde K igual a 1 hasta infinito. Para expresar un signo que va cambiando menos 1 más, es menos más y así consecutivamente, se hace como un menos 1 a una potencia. En este caso sería menos 1 a la K. Si K empieza en 0, para que este sea menos, sería menos 1 a la K más 1. Entonces sería menos 1 a la K. Aquí, ¿qué valor va a tener X? X sería X a la 3K. Si se dan cuenta es 3. Si K es igual a 1, 3 por 1 es 3. Si K es igual a 2, 3 por 2 es 6. Y así consecutivamente. Entonces aquí ponemos X a la 3K. Y aquí podemos poner 2 por 3
puntos suspensivos, 3K menos 1 por 3K. Y ya. Si K es igual a 1, ¿qué vamos a tener? 3 por 1 es 3. Y 3 por 1 es 3 menos 1 es 2. Entonces sí cumple toda esta regla de aquí abajo. Ahorita vamos a verlo con notación sigma, con notación pi, como lo vamos a poner. X a la 3, si nos damos cuenta, es 4, 7, son uno más de los que están aquí arriba. Entonces podemos poner 3K más 1. Entonces sería 1 aquí, sería 3 por 1, 3. Más 1 es 4. Si K, y luego K, el siguiente término es 2. 3 por 2 es 6, más 1 es 7. Entonces sí cuadra con lo que estamos aquí arriba y sería 3 por 4, 3K por 3K más 1. Y ahora, para farolear aún más, una vez más, valga la expresión coloquial, podemos cambiar esta anotación pi, el que está aquí abajo. Sería 1 más la sumatoria desde k igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la k, x a la 3k, por notación pi, de 3k menos 1 por 3k, desde este va hasta acá. Y de hecho aquí tengo que cambiar la variable, le voy a poner i. 3i menos 1 por 3i, desde i igual a 1. Y aquí sería igual a x más la sumatoria desde k igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la k por x a la 3k sobre notación pi hasta acá desde i igual a 1 de 3i por 3i más 1. Todo esto es, como les dije, para la farolear. Esto no lo pido nunca. Nada más es para que vean que se puede escribir esto de una forma más abreviada. Siguiendo esta fórmula, ustedes van a llegar a todo esto. Y ¿cómo programarían esto? Sería un for anidado. El for de la suma, que tiene un for adentro de el producto. Y este for del producto llega hasta la variable. Le tienen que definir otra variable para que pueda llegar hasta la variable del for externo. Entonces es un programa relativamente fácil, entre comillas, pero no es trivial. Entonces ya pueden enseñar esto a su sobrinita y decirle, mira, así son las cosas en ingeniería, de las matemáticas de ingeniería. ¿Alguna duda? No. Pero como les No, dije, profesor. ¿mande? No. Ok. Como les dije, de aquí a acá es meramente opcional. Eso es si tienen, si quieren torturarse más viendo, ay, ¿cómo le hago para que quede una sigma? Pueden hacerlo, pero si no, nada más con esto. ¿De acuerdo? Si les gusta trabajar extra, tienen esto. Y bien por ustedes, pero realmente solo vamos a pedir hasta este punto. Y ni siquiera eso. A veces, como les digo, a veces nada más pido hasta esto y ya. No a veces, eso es lo que pido normalmente. De hecho, esta ecuación tiene un secretito. Y este secretito es que probablemente si quieren hacer motores gráficos o si los contratan en CAD, en los que hacen el AutoCAD y demás, o en Pixar o en otras cosas, les van a pedir que programen esto. ¿Por qué?
A esto se le llama la ecuación diferencial de aire. Igual si en la NASA los contratan como programadores o en algún departamento de la defensa, los programan como programadores, les van a pedir que programen eso. Esta ecuación diferencial es para difracción. Difracción de la luz, difracción de las ondas de radio en la superficie de la Tierra, en aerodinámica, inclusive se llega a utilizar en mecánica. La difracción, ¿qué es? Cuando ustedes, el ejemplo clásico, cuando ustedes meten la escoba en el agua, ustedes, o un palo de escoba en el agua, ustedes ven que se tuerce. O su popote, si lo meten en agua, su popote metálico, para ser amables con las tortugas, lo meten en el agua, ven cómo se tuerce. Eso se le llama el fenómeno de difracción de la luz. Sucede cuando la luz pasa de un medio, porque la velocidad máxima de la luz es la de 300,000 kilómetros por segundo, pero eso se da en el vacío. La velocidad de la luz cambia dependiendo de medio. No se frena demasiado, pero sí se frena un poquito. Entonces, ese cambio en la velocidad de la luz es lo que provoca ese fenómeno de difracción, ese cambio de ángulo respecto a otros. Y se describe mediante la ley de Snell. Pero la ley de Snell es nada más cuestión, cuestión práctica, cuestión de que ya se solucionó esta cosa, que es la ecuación diferencial de aire, y se solucionó de alguna forma más con observaciones trigonométricas. Pero ya el proceso completo ya se describe con esta ecuación diferencial. Entonces, para que vean que las cosas, aunque parecen demasiado abstractas, se utilizan en varias aplicaciones. Entonces, esto es, donde haya difracción, normalmente aparece esta ecuación diferencial. Ahora, ¿dónde converge esta solución? Como en el paso cero vimos que no había puntos singulares, entonces decimos que esta es válida para cualquier valor de X. O sea que yo le puedo meter cualquier X y voy a llegar a una solución. Ahorita vamos a ver un lugar donde tenemos que definir el radio de convergencia. Porque la serie va a tener puntos singulares, y cómo voy a definir mi radio de convergencia va a ser la distancia entre mi punto, mi punto ordinario y mi punto singular. Ahorita vamos a ver, básicamente es nada más ver dónde se determina P de X en la forma estándar. Y creo que este ejemplo vamos a acabar la clase de hoy. Y ya solo faltaría ver qué pasa cuando en mi fórmula de recurrencia tenemos que depende de 2K. Entonces, ¿ya puedo borrar? Sí, Ya, profesor. Ok, perfecto. Entonces, vamos a la siguiente.
Pues esta sí la podemos solucionar mediante series de potencias, pero como les digo, tenemos ese problema. ¿Cuál es el problema? Recordemos nuestros pasos. Aquí ni de chiste podemos meterlo en la chicharronera, o podemos plantear una chicharronera chafa, porque pues tenemos x cuadrada más 1 por ahí. Entonces, solución 1. ¿Hay puntos singulares? Entonces, para responder esta, tengo que pasar esta a la forma estándar. ¿Cuál sería la forma estándar? Sería y', dividir todo entre esto para que quede la y' solita, más x sobre x cuadrada más 1, y', menos 1 sobre x cuadrada más 1, y, igual a 0. Si nos damos cuenta, ambos tienen este mismo denominador, tanto p de x como q de x, que p de x y q de x es lo que acompaña a y' y a y. ¿Y ese denominador puede hacer que se indetermine la ecuación? Sí. En teoría, en variable real, no. En variable real no hay forma que eso se haga 0. Pero en variable compleja sí hay. X cuadrada más 1 es igual a 0. Tenemos que x cuadrada es igual a menos 1. Entonces, x es igual a la raíz cuadrada de menos 1, que es igual a más menos la raíz cuadrada de menos 1, y que es igual a más menos y. Entonces, si estamos hablando del plano complejo, que las series están definidas en plano complejo, sí hay un punto singular, x igual a y, a más menos y. Entonces, yo puedo trabajar con mi solución en series bien, sin problemas, con a igual a 0. El chiste es que nada más no tengo que tocar y. Entonces tengo que ver cuál es la distancia entre... Entonces puedo elegir, aquí la conclusión es puedo elegir a igual a 0. Pero mi radio de convergencia sería igual a la distancia que hay entre a y 0, entre a e y, que va a ser igual a el valor absoluto de 0 más menos y, que es igual al valor absoluto de y, que es igual a ¿cuál es la magnitud de y? Es 1. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a hacerlo. Sería igual a la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, que es 0 al cuadrado, por la parte imaginaria, más la parte imaginaria cuadrada, que es 1 al cuadrado, que es igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, que es igual a 1. Entonces, la distancia que hay entre mi punto ordinario y mi punto singular es 1. Entonces, ¿qué es lo que digo? Esto nada más es para el final, que el valor absoluto de x tiene que ser menor a 1. Entonces, no importa qué x yo elija en el plano real o el plano complejo, siempre que su magnitud sea menor que 1, mi serie va a converger. Entonces, eso es nada más para cuestiones de la convergencia de la serie. Normalmente todas las que voy a dejar convergen, todas las que vamos a dejar en la tarea no necesitamos hacer esto, porque todas convergen en todo punto. Creo que solo hay una que no converge en x igual a menos 1. Pero es exactamente lo mismo. Se saca la distancia entre mi 0. Vamos a ahorita ya decir la regla, que siempre que podamos vamos a utilizar 0. ¿Cuál es el único punto o cuál es la única forma en la cual no podemos hacer a igual a 0? Es, por ejemplo, series, ecuaciones diferenciales que tengan esta forma. X, y' más y es igual a 0, o x cuadrada y' más y es igual a 0, o x al cubo, etcétera, etcétera. Si aquí hay una x o un factor de x,
No podemos utilizar a igual a 0 y tenemos que hacer otro método, el método de Frobenius, o tenemos que aventarnos a hacer la serie de potencias en a igual a 1 o a igual a 2. Entonces, siempre y cuando no aparezca algo así, x, y, x cuadrada, y, etcétera, 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 podemos utilizar el método sin alterarlo. Nada más habría que hacer esto del radio de convergencia. Entonces, como tenemos esto, que el valor absoluto de x tiene que ser menor a 1 y que a puede ser igual a 0. Entonces, ya que tenemos esto, planteamos la solución. Como les dije, y va a ser igual, esto es siempre ese caso, desde n igual a 0 hasta infinito de Cn por x menos a la n. ¿Por qué siempre queremos que a sea igual a 0 o que podamos hacer a igual a 0? Porque nos va a facilitar las cosas. Porque ya sabemos que esto sería desde n igual a 0 hasta infinito de Cn x a la n. Y ya no tenemos que complicarnos con este x menos a, sobre todo en las derivadas. Que vamos a tener esto a la n, etcétera, etcétera. Es algo complicado de escribir. Bueno, es algo laborioso de escribir. Es igual de complicado, pero más laborioso de escribir. Y lo que queremos es evitarnos trabajo. Entonces, ya tenemos que y, vamos a escribirlo otra vez, va a ser igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de Cn x a la n, que es igual a C0 más C1x más C2x cuadrada más y así consecutivamente. Ya tengo la solución, ya le encontré la solución. Ya con esto aseguré que esto es una solución de esto. El problema es que no sé quién es C2, C3, C4, C5. Normalmente C0 y C1 van a quedar así como están. Pero necesito saber quién es C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para eso es que hacemos esta especie de coeficientes indeterminados al extremo. Para hacer ese coeficientes indeterminados al extremo, ¿qué necesito? Primero la primera derivada, que ya no voy a hacer lo que hice la vez anterior. Ya sé que le aumento 1 al inicio de mi serie y hago la derivada de x a la n como si le estuviera derivando normalmente. Sería n cn x a la n menos 1. Si se dan cuenta, hasta estoy haciendo la fórmula de la derivada. Y esto ya no, lo vamos a dejar así, no es necesario desarrollar los términos de la serie. Y y' sería igual a la sumatoria de esta derivada. Podemos hacer esta derivada igual. Aumentamos en 1 el inicio. Sería n por n menos 1 Cn x a la n menos 2. ¿Por qué? Porque sería n a la menos 1 menos 1. Entonces queda n a la menos 2. Y ya tenemos quién es y', quién es y', y' y quién es y. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Escribir esto en lugar de esto. Esto en lugar de esto. Y finalmente esto en lugar de esto en mi ecuación. Y una vez más, como esto es igual a 0, sacar la fórmula de recurrencia y sacar los coeficientes. Entonces vamos a hacerlo. Sería sustituyendo x cuadrada más 1 por la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de n por n menos 1 Cn por x a la n menos 2 más x por la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de n por Cn x a la n menos 1.
menos la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de Cnx a la n igual a 0. Ya empiezan a ver por qué no, por qué no enseñamos este método, aunque con este método podemos resolver todas las que hemos resuelto anteriormente. De hecho, cuando tengo tiempo, resuelvo una ecuación de primer orden con esto y vemos que llegamos al mismo resultado. Una de segundo orden con esto y llegamos al mismo resultado, perdón. Claro que al final nos queda la serie de seno hiperbólico sumada a la serie de coseno hiperbólico. Tengo que volverlas a regresar a la forma exponencial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues hacer estas multiplicaciones de acá, las que sean necesarias. X por este, bueno, vamos a ponerlo, sería la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito. Voy a multiplicar este por este y este por este también. Sería este, n por n menos 1, cn por x a la n menos 2 por x cuadrada, más la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de cn x a la n menos 2, me faltó todo lo demás, n por n menos 1, cn por x a la n menos 2, este sale de esta y este sale de esta, ¿de acuerdo? De multiplicar x cuadrada por este, y luego este sale de multiplicar 1 por este, más la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de n cn x a la n menos 1 por x, menos la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de cn x a la n, y esto es igual a 0. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que x cuadrada por x a la n menos 2 es x a la n menos 2 más 2. Esto no se mueve nada. Y esta x se convierte, es x a la 1, entonces, ¿qué vamos a tener? ncn x a la n menos 1 más 1. Menos la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de cn x a la n. Y esto es igual a 0. Esto lo hago paso a paso, pero ustedes pueden directamente meter este n menos 2 más 2 y queda x a la n. Y se pueden meter que xn menos 1 es igual a x a la n. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que esto es igual a la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de n por n menos 1 por cn x a la n más la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de n por n menos 1 cn x a la n menos 2 más la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de ncn x a la n menos la sumatoria de cn x a la n desde n igual a 0 hasta infinito. Entonces ya tenemos toda mi ecuación en términos de sumatorias. Ahora, ¿cuál es el único problema que tengo? Este y este tienen el mismo exponente. Recuerden, primero igualamos exponentes y después igualamos inicios. Ahorita no me importan los inicios porque lo más probable es que alguno tenga que cambiar su orden, su inicio. Entonces, por el momento no ignoro los inicios y me enfoco en los exponentes.
Entonces, esos tres son iguales, qué bueno, qué padre. Pero aquí está el negrito del arroz. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Por este, van a pagar todos. Todos van a cambiar su variable. Nada más que los cambios de variable de los otros van a ser mucho más fáciles. Nada más decimos que n es igual a k y que escribimos k en lugar de n. Pero este sí tenemos que hacer el cambio de variable. Entonces vamos a asignarle una etiqueta a esto. Cambiando asterisco. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que es la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de n por n menos 1 por cn x a la n menos 2. Tenemos que convertir esta en n, en k, solita. Entonces decimos que k es igual a n menos 2. Entonces, n es igual a k más 2. Sustituyendo que vamos a tener que esto es igual a la sumatoria desde k más 2 igual a 2 hasta infinito de k más 2 por k más 2 menos 1, c de k más 2, x de k más 2 menos 2. ¿Y esto a qué va a ser igual? A la sumatoria desde k igual a 4 hasta infinito de k más 2 por k más 1 por c k más 2 xk. Y aquí decimos que n es igual a k. Aquí también decimos que n es igual a k. Y aquí decimos que n es igual a k. Entonces, todo lugar donde aparezca n voy a escribir k y la única que voy a cambiar es esta. Entonces, alejo y ahora sí, ¿dudas hasta el momento? No, profe. Ok, espero un segundo más para las capturas de pantalla y para YouTube que puedan pausarle y listo. Segundo más, listo. Entonces vamos a borrar esto. Lo único que tenemos que saber es que el valor absoluto de x tiene que ser menor que 1. Y conservamos la y, que es lo que queremos encontrar. Y cambiamos esto para aquí arriba para que se vea la secuencia todavía. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sustituir esta cosa acá. Y como estos ya tienen x a la n, puedo hacer ese cambio impune de n es igual a k. Sin necesidad de hacer el cambio de variable. Lo puedo hacer. Puedo aquí escribir y decir que k es igual a n. Y voy a escribir k. Y es algo ocioso, por así decirlo. Si tengo x a la n, si no tiene ninguna suma, no, puedo cambiar directamente n igual a k, sin problema. El único problema es aquí, si tengo una suma o resta, ahí sí tengo que hacer este procedimiento. Entonces sería la sumatoria desde k igual a 2 hasta infinito de k por k menos 1, ck, x a la k, más la sumatoria desde k igual a 2 hasta infinito de k, de k igual a 4, perdón, hasta infinito de k más 2 por k más 1, c, k más 2,
xk. Perdón, aquí hice algo mal. K más 2 es igual a 2, por lo tanto, este pasa del otro lado restante, entonces es desde K igual a 0. Ya decía que había algo raro aquí. K igual a 0, xk, ¿cuál es la que sigue? Más la sumatoria desde K igual a 1 hasta infinito de K, CK, XK, más la sumatoria desde K igual a 0 hasta infinito de CK, XK igual a 0. Y ya tenemos todas las X al mismo exponente, si nos damos cuenta. Ya este es igual a este, es igual a este. ¿Cuál es el problema? Que si bien este es igual a este es distinto y este también es distinto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Emparejar todos al más alto. ¿Quién es el más alto? 2. Entonces, tenemos que los más bajos desarrollar términos hasta que lleguen a K igual a 2, que es el más alto. Entonces, si desarrollamos términos, primero desarrollamos de este y luego tenemos que desarrollar dos términos de este, un término de este y dos términos de este. Entonces sería la sumatoria desde K igual a 2 hasta infinito de K por K menos 1, CK, X a la K, más 0 más 2 por 0 más 1, C de 0 más 2, X a la 0. Aquí, como empieza en 0, tengo que desarrollar dos términos para que pueda empezar en K igual a 2. Entonces, 0, 1 sería 1 más 2 por 1 más 1, C1 más 2, X a la 1. Y ahora sí ya puedo escribir la sumatoria iniciando en 2. La sumatoria desde K igual a 2 hasta infinito de K más 2 por K más 1, C, K más 2, XK. Más, ahorita el siguiente renglón, más, aquí nada más tengo que desarrollar un término porque inicia en 1 y el siguiente sería K igual a 2. Entonces sería 1, C1, X a la 1, más la sumatoria desde K igual a 2 hasta infinito de K, CK, X a la K. Y aquí tengo que desarrollar dos términos. Sería C0, X a la 0, más C1X, más la sumatoria desde K igual a 0 hasta infinito de CK, X a la K. Y este es igual con 0. Entonces me quedó una cosa monstruosa, pero vamos a ir reduciendo. Aquí tenemos estas sumas las podemos hacer, etcétera, etcétera. Y ya tenemos que todas, perdón, este ya es 2, que ya todas tienen el mismo exponente y el mismo inicio. Por lo tanto, ya puedo juntar todas las sigmas en una sola sumatoria. Entonces, primero este término solito. ¿Qué nos va a quedar? Que es 2 por 1, C2. X a la 0 es igual a 1 más, ahora este término, 3 por 2, C3, X.
Había un signo menos aquí. Ay, Dios mío, había un signo menos aquí. Ok. Entonces nada más aquí hay que poner un menos. No es tan grave. Aquí hay que... No, este está bien. Nada más aquí hay que poner menos, menos y menos. Listo. Ahora sí, más C1X menos C0 menos C1X. Entonces, aquí podemos ver que este se me va con este, pero primero vamos a escribir mi sumatoria desde k igual a 2 hasta infinito, y podemos escribir ahorita con corchetes cada uno de los elementos antes de unirlos en una expresión más reducida. Entonces sería k por k menos 1, ck x a la k, más, aquí vamos a poner una llavesota, más este término, k más 2 por k más 1, ck más 2, x a la k, más, aquí como está en la llave, lo puedo poner aquí abajo, más k, ck, x a la k, menos, ck, x a la k. Por si no se había entendido de cómo hice la última sumatoria, que nada más dejé x a la k afuera, pues básicamente estoy haciendo eso. Estoy metiendo en una sola sumatoria cada uno de los términos de esta sumatoria. Sería más más menos porque tenía un signo menos. Entonces, ¿qué tienen en común x a la k? Entonces puedo factorizar x a la k y dejar todas las expresiones, todas las sumas adentro de un corchete. Entonces, ¿qué va a pasar con el C1? Se va con este C1. Esto no es necesario. Ustedes pueden de una vez sacar el X a la K y sumar nada más todo lo que acompañan las X a la K en cada una de las sumatorias. Entonces, 2 por 1 es 2. C2 más 6 C3 menos C0. Me faltó la X aquí. Menos C0 más la sumatoria desde k igual a 2 hasta infinito. De hecho, creo que tengo que bajar un poquito acá. De k por k más 1, por k menos 1, ck más k más 2 por k más 1, ck más 2, más kck menos ck por x a la k. Y este es igual con 0. Y ya al fin estamos empezando a terminar esto. Tenemos que reducir toda esta. Vamos a ver si podemos reducir. CK podemos factorizarlo acá. Y acá también. Entonces vamos a ver. 2C2 más 6C3 X menos C0 más la sumatoria desde K igual a 2 hasta infinito de, vamos a abrir llave, K por K menos 1. De hecho, vamos a ponerlo, hacer esta multiplicación sería K cuadrada menos K más K de CK menos 1 CK más K más 2 por K más 1 CK más 2.
xk igual con 0. Y hemos nadado mucho y ya llegamos a lo que queríamos llegar. Este menos k y este k se van. 2c2 menos c0, ahorita esto lo hago mañosamente, más 6c3x más la sumatoria desde k igual a 2 hasta infinito de, ni siquiera ya necesito esto, necesito un corchete, k cuadrada menos 1, ck, más k más 2 por k más 1, ck más 2. Xk es igual con 0. Si se dan cuenta, todo esto es álgebra. No estoy integrando en ninguna parte, pero es una álgebra complicada. Más 0x más 0x cuadrada. ¿Por qué hago esto una vez más? Del lado derecho es 0, pero aquí del lado izquierdo tengo una x, tengo una x cuadrada, x cúbica, x quinta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para poder igualar término a término, tengo que meter estos extra. Entonces, ¿qué tenemos? Que esto, ahora sí, tiene que ser igual a esto. Esto tiene que ser igual a esto. Y esto tiene que ser igual a esto. Entonces, como la vez pasada, llegaremos a la fórmula de recurrencia y ahí nos detendremos. Tendremos que esto es igual a 12,2 menos C0 es igual con 0. Y esto se va a quedar hasta el viernes. Entonces, podemos saber cuánto vale C2 en términos de C0. Tenemos que 12,2 es igual a C0. Entonces, C2 es igual a C0 entre 2. Ya tenemos cuánto vale C2. 6C3 es igual con 0. Entonces, C3 es igual a 0. Ya sabemos cuánto vale C3. Y para C4 en adelante, que vamos a tener que K cuadrada menos 1, CK, más K más 2 por K más 1, CK más 2 es igual con 0. Entonces, ¿cuál vamos a despejar? Que tenga el mayor índice, que en este caso es K más 2. Entonces, este está sumando, pasa del otro lado, restando. Tenemos que K más 2 por K más 1, CK más 2 es igual a menos K cuadrada menos 1, CK. Y CK más 2 es igual a menos K cuadrada menos 1 entre K más 2 por K más 1, CK. Pero K cuadrada menos 1 es una diferencia de cuadrados, ¿no? Entonces tenemos que esto es igual a K más 1. De hecho, aquí mañosamente voy a hacer esto. K menos 1 por K más 1 entre K más 2 por K más 1, CK. ¿Qué le va a pasar? Los K más 1 se van. Y ya tengo una fórmula de recurrencia bastante bonita. CK más 2 es igual a menos K menos 1 sobre K más 2 CK. Entonces, ¿qué es lo único que nos falta? Por ejemplo, para K igual a 2, que es donde inicia mi sumatoria, que vamos a tener que C2 más 2 es igual a C4, que es igual a menos 2 menos 1 entre 2 más 2, C2. Y esto es igual a menos 2 menos 1 es 1, 2 más 2 es 4, C2, pero C2 ya sé que es C0 sobre C2, que es igual a menos un cuarto de C0 sobre 2, que sería igual a menos C0 sobre 8. Y así empezamos a hacer todo de caminito.
Entonces vamos a encontrar que que todas, vamos a ver la próxima clase, que en este caso en particular todas las C1 se nos van. No hay ninguna dependencia con C1 y todas van a depender de C2. Entonces nos va a quedar C0 por Y1, que es una serie, más C2 por X. Más C1 por X, perdón. Y ya tendríamos la solución. Entonces, Alejo, ya está la lista tomada en el Excel de Zoom. Ya les mostré la semana pasada cómo lo genera. Entonces, los que deseen se pueden desconectar y los que no, pues, tengan dudas, nos quedamos aquí un ratito más. Perfecto, tenga buen día. Igualmente, Hasta luego, profesor. hasta luego. Luego, profe. Hasta luego. Profesor, ¿puedo hablar con usted en privado? Si tienen dudas, espérenme un minuto. Ahorita regresamos. De hecho, vamos a detener la grabación.